La W presenta Vicky Dávila. Está con nosotros el expresidente y senador Álvaro Uribe. Gracias por acompañarnos hoy en nuestro Facebook Live. Bueno, Vicky, a usted muchas gracias. Mi saludo a quienes la acompañan aquí en esta sala periodística y a todos los oyentes. Por favor, vamos a ir un segundo a Caracas. Imagínese que hoy golpearon brutalmente a nuestra compañera en Caracas, así que vamos a saludarla, pero me gustaría que antes invitara a la gente en nuestro Facebook Live para que se conecten. Aquí está la cámara en este lado. ¿Debo invitarla yo? Pues yo ya los he invitado bastante. Pues, que se conecten, sí, que ya vamos a conversar. Los que tengan tiempo y quieran decir algo, claro que sí. Ya vengo con usted. Eliangélica, ¿cómo se encuentra usted? Vimos las imágenes en el video y muy impactante cómo la tomó la fuerza pública de Venezuela, la golpearon, la arrastraron. ¿Cómo se encuentra? Dígame cómo está. Pues ahorita sufriendo un poquito las consecuencias de esa golpiza. Nada, estamos acá, seguimos trabajando, no nos toca otra que seguir trabajando. ¿Qué le dice el médico, Eliangélica? ¿Ya la revisaron? Sabemos que está muy golpeada. Sí, tenemos golpes, rasguños, moretones por todos lados, sobre todo hematomas. Bueno, un poco todo lo que pasó lo muestra el video fehacientemente. Fueron muchas personas golpeando, alando cabello. Y bueno, las heridas les puedo decir que son más que físicas, son realmente morales. Yo me siento indignada con este trato, me siento indignada definitivamente. ¿Y por qué llegaron a eso, Eliangélica? ¿Por qué la cogieron con usted? Pues la verdad no tengo idea, yo tengo una confusión muy grande. Yo soy periodista, tengo muchos años trabajando como periodista en el país, 18 años. Yo he trabajado en medios nacionales, ahora trabajo en medios internacionales. Yo estaba haciendo un pase para la radio, yo estaba contando lo que pasaba, que era una manifestación estudiantil, y bueno, me encuentro con todo esto. A esta manifestación estudiantil llegaron unos civiles, uno de ellos estaba armado, yo me di cuenta, y decidí refugiarme en el Tribunal Supremo, porque pensaba que iba a estar más segura. Pues lamentablemente me equivoqué. Resulta que por estar haciendo un pase allí, llegó una de las oficiales, me dijo que apagara el teléfono, que no quería que yo hablara allí, que yo estaba en un lugar no indicado. Yo le dije, soy periodista, estoy acreditada, para acá viene la canciller. Y bueno, traté de mediar con ella, pero no hubo manera de hacerlo. Me lanzaron al piso, empezaron las patadas, los golpes, las agresiones, verbales inclusive, me decían groserías, bueno, de todo. Yo le decía, ¿por qué me pegas? Yo soy periodista, no estoy haciendo nada, no tengo nada. Le dije, no tengo armas, no tengo nada. Me dijo, cállate chica, yo te pego porque me da la gana. Esas eran las respuestas. Bueno, ok, ya no hay más nada que decir, pues, no había manera de... Todo nuestro cariño, nuestra solidaridad, y más adelante regresamos con usted. Nos alegra saber que por lo menos podemos tener esta comunicación. El video está en nuestra página, donde se ve cómo a nuestra periodista, Eliangélica González, corresponsal de Caracol y de la W, es golpeada por la fuerza pública en Venezuela en medio de estos momentos de confusión que se viven a esta hora en ese país. Un abrazo, Eliangélica, volvemos con usted. Ya son las 12 del día, 11 minutos, y ahora sí le damos la bienvenida al expresidente y senador Álvaro Uribe. Expresidente, gracias por aceptarnos la invitación. No, Vicky, muchas gracias a usted, a todo su equipo periodístico. Mi saludo de nuevo a quienes están conectados con este programa que usted dirige. Mi solidaridad con Eliangélica. Viendo ese video, qué tristeza. Más coscorrones agravados. Coscorrones y puntapiés, patadas. Y de un poco de gente ahí de la Guardia de Venezuela, uniformados de Venezuela, golpeándola. Este es un proceso de escalamiento del golpe, no es el golpe se dio hace mucho rato, es un proceso de escalamiento del golpe, y hay un paralelo con lo de Colombia. Chávez perdió el referendo de 2003, lo sacó a través de la asamblea que en ese momento dominaba, y ahora como la asamblea es independiente, ahora Maduro la cancela. Santos prometió el año pasado que si perdía el plebiscito renunciaba, no renunció, lo perdió a pesar de que trató de comprarlo. Nosotros, después de que ganó él, no hicimos un gran esfuerzo por un pacto nacional, nos engañó y consiguió una cosa muy grave, que es creación de condiciones de desinstitucionalización, que la Corte Constitucional le avalara lo que nunca le debió avalar, que cambiara en una decisión popular por una proposición del Congreso, y por el fast track lo vienen sacando todo. Eso, ¿de dónde acá una Corte Constitucional le permite a un gobierno
cambiar un veredicto popular por una proposición del Congreso. Hay un paralelo muy preocupante entre Colombia y lo que viene pasando en Venezuela. Vamos nosotros retrasaditos, pero nos llevan en el camino. Tenemos a esta hora conectadas 3.744 personas en nuestro Facebook Live por minuto. Es la cifra por minuto. Los invitamos a que se unan a esta transmisión de la W. Expresidente, lo hemos invitado, creo que tenemos muchas cosas de qué hablar, pero mañana es la marcha que ustedes han convocado y quiero que nos haga la claridad. ¿Es una marcha contra la corrupción, como se dijo como al principio, o en realidad es una marcha contra Juan Manuel Santos, el presidente de la República, como lo dijo hace apenas unos días aquí la senadora Paloma Valencia? Es una marcha por muy diferentes motivos que concurren a una causa común, la preocupación por el curso de Colombia en el gobierno Santos. ¿Quiénes convocan? Convocan padres de familia, familias, católicos, iglesias cristianas, sectores políticos, empresariales, empresarios, trabajadores. Nosotros también convocamos. Empiezo por el tema de corrupción. Entonces dije, no, es que como Uribe es paramilitar y es corrupto, él no tiene derecho a convocar. Cuidadito. Por eso esta semana escribí algo que se llama Mi Corrupción. Pido permiso para marchar. Y conté muchas cosas de una larga carrera pública. Ayer complementé otras. Yo he cometido errores en mi vida, pero he sido transparente en los negocios privados y en mi trajinar en la vida pública. No hay un contratista que pueda decir que me ha sobornado o que lo he perseguido por no sobornarme. He manejado con austeridad, escrupulosamente los dineros del Estado. Las campañas mías fueron transparentes, las manejó Fabio Echeverri. Ganamos en primera vuelta con unas sumas moderadas de dinero, todas registradas. Cuando he tenido compañeros perseguidos como Diego Palacio, hoy tan en boga, he salido a defenderlos. Y cuando este muchacho viceministro, a quien nombré viceministro porque me lo recomendó la Cámara de Comercio de Cartagena. Sí. Graduado, ¿Habla usted del ex viceministro García? Sí, porque primero hay que hablar de la viga en el ojo propio antes de hablar de la paja en el ojo ajeno. Me lo recomienda la Cámara de Comercio de Cartagena. Él no entró al gobierno por contratación clientelista. Graduado nada más ni nada menos que de la Universidad de los Andes en ingeniería, con una maestría de la Universidad Mason de los Estados Unidos. Recibió sobornos de Odebrecht. Dije, no hay más camino que la cárcel. Nosotros en la lucha contra la corrupción hemos estado. ¿Cuál ha sido nuestra propuesta en este Congreso? Que haya un Congreso con menor número de congresistas, que haya un Congreso transparente y que los salarios de los congresistas se congelen y que no haya mermelada. Vicky, si yo pido una plata para un puente en Caparratí, Cundinamarca, y eso le manejo honorablemente porque me tienen que esconder, ¿usted sabe qué pasa ahora? Ahora pasa que le dan mermelada a congresistas y ni siquiera revelan los nombres. ¿Por qué no revelan los nombres? Porque el gobierno ha alcahueteado mucha corrupción con esos recursos. Permítame entonces, porque la marcha, si bien tiene muchos adeptos, también ha tenido muchas críticas. Creo que una de las más simbólicas en las críticas ha sido la crítica de Juan Manuel Galán. Usted en varios medios de comunicación ha respondido este tema, lo llamó cínico, dijo que tenía que acordarse de todo el tema del DAS, de la Yidis política y demás. Pero más que detenerme en el caso de Juan Manuel Galán. Es un caso muy importante. Sí, no pero antes de detenernos ahí, expresidente Uribe, me gustaría preguntarle por Popeye. Alias Popeye, veo aquí en el diario El Espectador, se suma a la marcha del 1 de abril. Y ayer con sorpresa veíamos que él estaba invitando a la marcha del 1 de abril y decía, vengo a invitarlos a la marcha del 1 de abril en contra del gobierno de Juan Manuel Santos. Y más adelante decía algo más sorpresivo. Vamos a decirle rata a la rata, ladrón al ladrón. Ustedes, como organizadores de esta marcha, de esta protesta, ¿ustedes qué piensan de Popeye uniéndose a la marcha? ¿Les gusta esto? ¿No aceptan este apoyo? No, Vicky, mire. Eso es muy sencillo. Primero, los promotores de la marcha son muchos y colombianos que no tienen tacha. Segundo, las redes sociales son libres. Ahí escribe todo el que quiere. Todo el que quiere. Este señor escribe como escriben esos señores de la FARC. Este señor cometió crímenes horrendos, estuvo en la cárcel y lo dejan escribir ahí en Twitter. Esos señores, esta mañana yo hablaba con un colega suyo de Manizales,
Usted no se imagina lo que ha dicho la FARC, que han cometido crímenes igualmente graves y que no han estado ni van a estar un día en la cárcel y que les dan elegibilidad política contra la marcha. Ese no es el tema. Esos son los temas de los desvíos de atención. Juan Manuel Galán. Pero espere antes de que me pase a Juan Manuel Galán. ¿A usted no le parece que, digamos, a pesar de que este señor es cierto, pagó su cárcel, pues no es un tipo que sea un ejemplo en Colombia como para estar invitando a esa marcha? Así es, Vicky, así es, Vicky. ¿Y cuál es la autoridad moral de estos bandidos de la FARC para salir a criticar la marcha y a oponerse a ella y a desacreditarla? La diferencia es que este pagó cárcel. A este no lo pueden elegir. A los otros, al Timochenko, lo pueden elegir hasta presidente de la República. Les dan todas esas gabelas. Es que una de las cositas con Juan Manuel Galán y con estos amigos es la siguiente. Imagínense que yo hubiera sido indulgente con esos paramilitares. ¿Sabe qué pasa ahora con los auxiliares de la FARC? A los auxiliares de la FARC les dan toda la impunidad. Recuérdese usted que a los colaboradores del paramilitarismo muchos han sido llevados a la cárcel y tienen que seguir compareciendo a procesos. Pero cuando quiera hablamos del caso Juan Manuel Galán. Ya vamos a hablar del caso. Solo le quiero decir una cosa. A mí no me gusta la invitación de Popeye a la marcha. A mí tampoco, Vicky. Eso quería escuchar, si le parecía bien o no. No, es que me parece, mire, que hay una diferencia entre el señor y la FARC. Que el señor cometió unos crímenes graves y estuvo 20 y pico años en la cárcel. Y que al señor no le dan esas prerrogativas políticas que a la FARC. Estos señores, estos otros bandidos de la FARC no han ido un día a la cárcel. No, ni van a ir un día a la cárcel y salen a desacreditar la marcha. Yo por eso ni entro en un tema ni entro en el otro. La marcha tiene unos convocantes mucho respetables y además tiene unos motivos muy serios. Porque el dilema de la marcha no es FARC o Popeye. El dilema de la marcha es Venezuela o nuestra democracia. O sea, es contra Santos, que era la primera, contra el gobierno Santos, que era la primera pregunta que le hacía. Correcto, con todo lo que gira alrededor del gobierno Santos. ¿Qué era lo que me quería decir de Juan Manuel Galán? No, mire, Vicky, estaba yo en un posoperatorio y el hermano de él, el senador Carlos Fernando Galán, en una discusión en el Congreso, porque el Centro Democrático lo ha cuestionado por entrar a apoyar toda esta impunidad a la FARC, la reforma tributaria, etcétera. Lo cuestionó alguien del Centro Democrático y salió contra el ausente que era yo a cuestionarme. Mandé una carta muy seria, allí se radicó y se leyó. Y dije, pero ¿por qué este señor sale a cuestionarme estando yo ausente cuando tantas veces me ve en el Congreso y me tiene a metros de su curul? Le mandé una carta muy seria, ahí está en mi página. Y ahora regresé al Congreso el martes. Y la senadora Claudia López empezó a insultar al Centro Democrático. No estaba la persona que debió responderle, me tocó responderle a mí, le dije, cuidado senadora, yo he cometido errores en mi vida, pero no soy corrupto, revisen mis campañas, revisen la financiación de esas campañas, mi contratación en el Estado, mi vida pública y mi negocio privado, y le cuidado senadora, a usted no le queda bien ese discurso, porque usted es socia de León Valencia en la Corporación Arcoiris, ustedes tienen al doctor Sanguino, presidente del Partido Verde en lo de Odebrecht. ¿Pero usted cree que Claudia López es corrupta? Esto es socia de todo eso. Pero es y han votado todo lo de Santos con la FARC, que me parece que... ¿Pero eso es ser corrupto o es tener esa opinión? No, que es respetable. No, yo creo que si yo le hubiera hecho con los paramilitares me dirían corrupto. O sea que manejan diferentes estándares. Para usted Claudia López es corrupta. No, esa conducta. Y a mí me parece sumamente... Ahora además es que ellos apoyaron a Santos en la segunda vuelta. Usted sabe lo que pasó entre la primera y la segunda vuelta. Esos ríos de dinero que eran notorios. ¿Qué le dije a Juan Manuel Galán? Primero, yo supe que él había sacado un video contra mí. Si yo estoy a 5 metros suyo, en el Senado a 6 metros, usted me tiene que decir algo, dígame. No, sacó un video para lucirse. O sea, ¿le dio miedo ir a donde usted o qué? Yo no sé si miedo o qué, pero muy raro eso. Entonces me informan a mí en ese momento y le dije, cuidado, senador Galán, que usted fue a pedirme que lo nombrara en la Embajada de Londres. Allá llegó el presidente Gaviria a pedirme lo mismo y lo hice, con mucho gusto. Y a ustedes no les queda bien esta corporación que ha recibido toda esa plata. Él salió con el cuento de que era que él tenía una beca, que tenía que volver a trabajar al Estado colombiano.
Nunca me dijeron eso, me pidieron el puesto y se los di. Que la corporación, una corporación pública que se creó en mi gobierno, le voy a contar. Una de mis acciones contra la corrupción es que yo desburocraticé 460 entidades del Estado. Eliminé, por ejemplo, el Instituto Jorge Eliezer Gaitán, que me ha costado tanta crítica de doña Gloria de Gaitán. Eliminamos el Instituto Luis Carlos Galán en esa eliminación burocrática. Y la ministra Cecilia María dijo, hay que crear una corporación privada, es una corporación privada, hizo unos contratos con ellos para que hicieran una transición, creo que de 11.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto les han dado en este gobierno? 115.000 millones de pesos. Creo que eso quede bien. Para ir mirando tema por tema, déjeme hacerle una pregunta que me parece pertinente, y es, expresidente Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos fue su candidato en el 2010. Todo el mundo lo sabe. ¿Cómo se siente usted hoy, 7 años, casi 7 años después, marchando contra su candidato del 2010? No, Vicky, mire, cuando yo empecé a hacerle oposición muy temprano, muchos colombianos me decían, deja gobernar a Santos. Sí. Tenés envidia, tenés viudez de poder, etcétera. Porque yo empecé a ver, estaba trabajando en el extranjero y llegaba a Colombia y me decían, está creciendo la coca, han desmontado la seguridad, quitaron los incentivos de inversión y están igualando a la fuerza pública con el terrorismo. Y empecé yo a hacer críticas. Se gastaron ese platal de derroche en la Cumbre de las Américas en Cartagena. Yo he manejado los dineros del Estado escrupulosamente y con austeridad. Estaba yo en una universidad en Chile y supe de ese derroche y lo critiqué. Entonces, no crea que esto ha sido una entrada a la posición porque sí. ¿Cuánto habría querido yo que el gobierno Santos hubiera acertado? Y habría sido más fácil apoyarlo que hacer esta oposición, Vicky. Esta oposición ha sido desgastante. Usted no sabe lo duro para mis compañeros del Centro Democrático. Esa batalla de oposición y sin poderle dar una sola respuesta a las comunidades. ¿Hoy se arrepiente de haber apoyado a Juan Manuel Santos para el 2010? ¿De haberle dado la bendición? Hombre, de pronto, lo que pasa es que yo nací antes de la época en que la inteligencia digital va a tener un impacto en la formación biológica del ser humano. De pronto que a mí me hubieran hecho menos confiado. Lo que pasa es que me hicieron muy confiado. ¿Él lo engañó a usted? A los colombianos, a los votantes, Vicky. Pero usted que es, digamos, su papá político en el 2010, que era su papá político, era su ministro de Se Defensa. arrimaron un ratico, Vicky, eso no vale la pena. El problema es lo que le pasa al país. ¿Pero entonces lo engañó? Es que sigue engañando, Vicky. Pero a usted, estamos hablando de usted. Déjeme hacerle la pregunta a usted. A un conjunto muy grande de colombianos. Si quieren meterme en ese conjunto, méteme, está bien. Pero mira, por ejemplo... O sea, se siente engañado. Mira, ¿sabes una de las convocatorias? Hago parte de un grupo de colombianos que se siente engañado, que se amplía con un grupo de colombianos que ven hoy con mucha preocupación el futuro del país. ¿Sabes cuál es uno de los motivos de la marcha? Padres de familia, madres de familia que ven un gran riesgo para la juventud y la adolescencia con este crecimiento del narcotráfico en Colombia y con este crecimiento de la drogadicción. Hay estudios de economía que muestran hoy que si no hubiera este crecimiento del narcotráfico, la economía estaría en recesión. Imagínate eso. Y ahora, todos los días se engaña. No nos dijo, pues, el año pasado que era mentira lo que estábamos diciendo nosotros, que él no le iba a pagar a la FARC. Y no han vinculado 1.200 con salarios básicos de 1.800.000 pesos. No dijo que no iba a haber una reforma tributaria. Hoy tenemos la cuarta economía con más impuestos del mundo. Y mira, entrando en una situación económica muy difícil. Mañana la marcha debe ser una estación en el camino de que Colombia el año entrante cambie rumbo. Por ejemplo, qué bueno que Colombia tuviera un gobierno que sea capaz, 1, bajar impuestos, 2, congelar predial, 3, darle garantías a los empresarios para generar empleo, 4, hacer una alza significativa de salarios. Mucho mejor el dinero manejado por los empresarios en inversión, por salarios de trabajadores, que estos impuestos tan altos, asfixiantes, que además los ha manejado un gobierno corrupto y derrochón. ¿Usted sí cree que la gente va a salir a marchar masivamente? Esta mañana oía, justamente en el programa de Julio,
que los gremios, la mayoría no iba a marchar. ¿Usted sí cree que la gente va a Ay. salir masivamente? ¿Cuánta gente está esperando usted? Primero le voy a hablar lo de los gremios y le digo cuántas personas estoy esperando yo. Que yo recuerde, hubo una gran movilización gremial, fue contra el general Rojas Pinilla. Yo hoy era presidente de la ANDI, tal vez un antioqueño muy destacado, el doctor José Gutiérrez Gómez. Hoy los gremios no marchan, ni pueden hacerlo, ni para un lado ni para otro. Pero entre otras cosas que hay unos factores en Colombia. A uno muchos empresarios le dicen que le temen a este gobierno por su capacidad de retaliar, que los amenaza y los persigue con las superintendencias, con la DIAN, etcétera, etcétera. ¿Cuántos colombianos espero yo que salgan a la marcha? No, Vicky, yo he dicho, si salgo solo, que me acompañen esos muchachos abnegados que son mis escoltas y estaré tranquilo. Y si va a llover mucho, pues llevamos una capa, un paraguas, porque el aguacero grande y preocupante es el aguacero del desgobierno en Colombia. Entonces, el mismo entusiasmo, si marchamos 100 o 150, yo nunca hago esos vaticinios. Hay que estar con la conciencia tranquila de trabajo por la patria para que la marcha del alma no se dañe. Hablemos del caso de Brecht, que ya usted lo mencionaba en un momento aquí cuando estábamos al inicio de la entrevista. Cuando uno habla del caso de Brecht y de repente hay algún funcionario del gobierno Santos, siempre dice, pero tienen que fijarse que en el 2010 Juan Manuel Santos era el candidato de Álvaro Uribe y Gabriel García, el ex viceministro, era de Álvaro Uribe y está preso porque aceptó los sobornos. Y en fin, siempre mezclan una cosa con otra y siempre lo que dicen es una cosa nació de la otra. El presidente Santos ha dicho, yo me acabo de enterar cuando Roberto Prieto confesó que sí habían recibido de manera irregular los dineros de Odebrecht en el 2010. ¿Usted se siente responsable por García, se siente responsable por la entrada de plata a la campaña de Juan Manuel Santos de Odebrecht en el 2010? ¿Qué se le viene a la cabeza con todo esto? Bueno, permítame hablar de Gabriel García, de Óscar Iván Zuluaga, y después hablamos de la campaña de Santos. Bien. Yo tuve un ministro que usted lo conoció, Andrés Uriel Gallego, ministro honorable, se murió hace 3 años, era el ministro de Obras. Nosotros introdujimos las audiencias públicas en la contratación para adjudicar la concesión del Dorado, una audiencia que duró 2 meses. En nuestra lucha contra la corrupción introdujimos el prepliego para que no hubiera licitaciones amarradas, etc. Gabriel García, ¿por qué llega? Ya lo dije. No llegó por recomendación clientelista. Llegó por una recomendación de la Cámara de Comercio de Cartagena. Una hoja de vida de Gabriel García, ingeniero civil, nada más ni nada menos que la Universidad de los Andes, con infraestructura en la Universidad Mason, maestría en infraestructura en la Universidad Mason de Estados Unidos. Aparece este soborno que dije yo, hombre, que lo metan a la cárcel. Óscar Iván Zuluaga, el caso no es de soborno, es diferente. Óscar Iván Zuluaga contrató a un publicista, le pagó de acuerdo con la ley. Y ahora parece que Odebrecht en Brasil, en la campaña de 2014, le habría pagado otra suma a ese publicista. ¿Qué ha hecho Óscar Iván Zuluaga? Se retiró. Yo suspendo la campaña mientras aclaro esto. Gallardamente. Juan Manuel Santos, 2010. Vi que desde hace mucho rato denuncié los engaños de esa campaña y otro. Usted sabe que el anterior fiscal, y yo sigo detrás de las pruebas, no quiso investigar lo siguiente, que en 2011 el narcotráfico le pagó a asesores políticos de Santos $12 millones por una gestión que el gobierno aceptó y que no debió aceptar, y que 2 millones de esos habrían ido a financiar saldos de la campaña de Santos. Y también se sabe, y lo hemos denunciado, que le pidieron mucha plata a muchas personas que para pagar las deudas que había dejado la campaña. Ya han aparecido algunos a confesarlo. Nosotros lo venimos denunciando desde hace mucho rato. 2014, el senador Macías, que aquí ha estado valerosamente, le entregó a la Corte, a la Fiscalía, a los medios de comunicación, las hojas de computador de la presidencia, con la mermelada a congresistas. Porque hay que investigar. Esa plata de Otto Bula, esa plata seguramente llegó no oficialmente a la campaña, pero la campaña la canalizó a que financiaran toda esa actividad electoral, a que participara ese dinero en esos ríos de plata que
financiaron la segunda vuelta de Santos 2014. ¿O cómo me le parece a usted el contratico de 200.000 millones Ocaña Gamarra, con una mentira de Santos a Norte Santander, que era para sacar a Norte Santander a la Ruta del Sol? Mentiras, el trayecto que menos se necesita es Ocaña Fundación, lo grave de Ocaña para Cúcuta, etcétera. ¿Usted se imagina que yo hubiera hecho ese contratico de manera ilegal, 900.000 millones, y además para favorecer a una de las ministras cuya familia es codueña de ese puerto de Gamarra? Yo estuviera en la cárcel hace mucho rato, Vicky, y yo he cometido errores. Usted sabe que yo soy muy controversial, usted mismo me ha controvertido en muchas ocasiones de la vida. Lo que defiendo es que yo he procurado, he sido honesto, he manejado escrupulosamente los dineros del Estado y con austeridad. Entonces, como usted ya tocó los tres temas, le tengo una contrapregunta de cada uno de los temas. ¿Tiene usted alguna responsabilidad política o la siente por Gabriel García? Porque si bien se lo recomendaron, usted lo nombró. Sí, yo lo nombré. Si usted me dijera, ¿tengo la responsabilidad política el nombramiento? Sí. Uh-huh. Los romanos hablaban de una responsabilidad que se llama iniliyendo. Yo lo nombré, pero fui cuidadoso, yo no lo nombré por recomendación clientelista. Sería peor mi caso si hubiera sido por recomendación de un político. Pero hoy sabe que la embarró. Y que no lo discuto, y por eso desde el primer momento dije, métanlo a la cárcel. Pero también yo te ruego, es distinto el escenario. Si aquí hubiera llegado por una razón política, Uh-huh. si él fuera socio mío en corrupción, si es muy distinto a cómo llegó él. ¿Y él con quién se repartió esa plata? Que lo investiguen, y si hubo sobornos a algún funcionario de nuestro gobierno, la misma respuesta: a la cárcel. La segunda pregunta de eso que estábamos hablando, Óscar Iván Zuluaga. ¿Usted le cree a Óscar Iván Zuluaga que no sabía que Odebrecht iba a pagar esa plata a su publicista, a su asesor de campaña? ¿Usted le cree? Esto es, Óscar Iván Zuluaga ha dicho que él tiene ese contrato, que era el único pago, y por supuesto le creo. Pero, por ejemplo, la conversación que tuvimos en mi casa fue una conversación para mí muy dura, porque yo le tengo todo el afecto, todo el aprecio, toda la credibilidad, y teníamos toda la responsabilidad política. A mí me parece que lo que él hizo es lo correcto. ¿Usted se lo pidió o él motu propio lo decidió? No, él sabía de la responsabilidad política que teníamos, y por iniciativa suya me dijo que él se separaría de la campaña, suspendería su actividad política en el partido, en la campaña, hasta aclarar eso. Yo le dije, Óscar, es lo correcto. O sea que usted lo estaba esperando. Esto es Sinceramente, es sí. natural, Vicky. Es cierto que esa reunión, luego tuvimos algunos detalles de fuentes que uno tiene, y dicen que esa reunión fue muy emotiva, que entre otras cosas la razón más importante para Óscar Iván Zuluaga a la hora de decidir retirarse de su aspiración fue la situación jurídica de su hijo, que no ha salido resuelto en el caso del hacker, y que ahora pues está otra vez metido en otro problema, esta vez por Odebrecht. Usted revuelve muchos temas, el hacker, pero le voy a contestar todo. Lo que nos va a faltar es tiempo. No, va a ver que vamos a tener tiempo. El hacker, hombre, quedó claro que fue un montaje de Juan Manuel Santos contra Óscar Iván. Usted sabe que yo todavía tengo una investigación en la corte por el hacker. Hombre, por lo menos reconozcanme a mí una cosa, yo peleo de frente. Cuando este muchacho Galán habla del DAS, lea lo que yo escribí esta semana, mi corrupción. Pido permiso para marchar. Dije yo, ¿dónde están las investigaciones a las interceptaciones contra mí? ¿Dónde está la investigación a alguien del DAS que falsificó la firma del doctor Jaime Lombana como abogado mío para pedir acciones ilegales en el DAS? O lo que me dijo el doctor Alejandro Santos de semana. Me mostró a mí una declaración de el funcionario del DAS, donde decía que Santos, ministro, y yo le habíamos pedido que interceptara al presidente de Ecuador. Uh-huh. Pero entonces usted me preguntaba, lo del hacker, ¿sabe qué? Si a mí me hubieran consultado que iban a contratar a ese muchacho, habría dicho lo siguiente, no por sabio, sino por viejo. Hombre, ¿con quién trabaja? Que ha trabajado con Santos y Bota Rendón. Con eso es suficiente para que no lo vinculen. Si a mí me hubieran consultado el debate... ¿Nunca le preguntaron? No, no me preguntaron.
Entonces esas cosas porque el brasilero ese decía que el problema de Oscar Iván es que aparecía como títere mío. Usted fue definitiva, usted le ayudó mucho a Santos a que ganara ¿Así? ¿Cómo? con ese debate. Pero no fui yo, fue que Oscar Iván Zuluaga salió muy mal. Yo no lo vi. Porque, Tiene que verlo, está en porque me YouTube. pongo nervioso. No se ponga nervioso. Claro. La verdad es que Oscar Iván Zuluaga se dejó arrinconar de Santos. ¿Sabe qué? Entonces yo le pregunté a Oscar Iván y me dijo, hombre, fue que eso me respondió a mí, eso me lo recomendó un abogado. Le dije, Oscar, por Dios, estamos ante el juez principal, que es el pueblo colombiano, en la víspera de elegir su presidente. Si a mí Santos me hubiera hecho eso, ¿sabe qué le contesto? Sí. Le digo, a mí me respeta. Usted sabe que el de ese video soy yo. ¿Sabe qué estaba haciendo yo, presidente? Yo estaba buscando un asesor en comunicaciones que creí que era bueno, porque había trabajado con usted. Resulta que usted forma ir bandidos. Cuénteme una cosa. Ya que entramos en el campo del debate ese entre Oscar Pero Iván hay Zuluaga. muchos temas del gobierno. Sí, pero espere que vamos a tener tiempo. ¿Usted sabe en cuánto está el Espere un endeudamiento? momentico, es cierto, sáqueme de una duda. un tip, Bueno, una- a ver, le doy pues el tip. El endeudamiento colombiano está en el 54% del PIB. Este hombre va a dejar este país quebrado. Y ahora me da el chancecito de hablar de la salud. Como dicen, no es que ese paramilitar de Uribe con la ley 100 quebró la salud. No se le olvida que ese déficit que van a dejar de 7 billones fue porque robaron a Caprecom Pero y a ya van dos Saludcop. tipsitos, iba a ser uno. Bueno, ahí le queda, ahora seguimos con eso. Tengo una duda. En ese debate, sáqueme de la duda. Cuando hubo una pausa, la primera pausa, que fue el primer round, digamos, entre ellos dos, por el tema del hacker, que entre otras cosas, hoy se lo confieso a usted, el debate no iba a empezar por eso, por ese tema. ¿Sabe por qué empezó? Porque volvieron a capturarlo. Esa mañana, 15 minutos, 20 minutos antes del debate. Pero quiero ¿Sería contar- arreglado eso? ¿Qué? Que volvieron a capturarlo. Ah, no, eso sí no lo sé. Pero quiero preguntarle, ¿usted lo llamó? ¿La llamada que Oscar Iván Zuluaga recibió en mitad del debate presidencial era suya? No me lo tendrías que preguntar, si habría sabido. Sí. Es como alguien que me preguntó... A mí me dijeron, la versión que yo tengo, es que usted lo llamó y que usted lo regañó y que lo mandó para el chorizo, como Yo vi dice. que además- Eso es mentira. Primero, si hubiera sabido, y segundo, usted no sabe mi respeto y mi afecto por Oscar Iván. Yo discutiré con él, pero en los términos más respetuosos, que lo quiero a él y quiero a su familia. Miki, hay cosas de mi vida esto, por ejemplo, la semana pasada me dijeron que usted estaba reunido con Daniel García. Yo le ayudé a Daniel, lo conocí muy joven. No, señores, si me hubiera reunido ahora con Daniel García, lo habrían sabido. Es como una vez una corresponsal de un canal de televisión muy agresivo en Panamá. Estaba yo dictando una conferencia. Usted vino a reunirse con María del Pilar y me daba con el micrófono en la barbilla. Le dije, vea niña, si me hubiera reunido con María del Pilar, usted no me tendría que preguntar. Ya lo habría sabido la opinión. Santos aceptó el asilo a María del Pilar. El presidente de Panamá le consultó, yo hablé con Santos, y ahora Santos fue el que exigió que la tenían que devolver aquí. ¿Cómo le parece? Como eso con Arias, ¿cómo le puede creer uno? Si Santos yo le dije, presidente, no mande a Macleda a Venezuela, porque ahora le aplican una cárcel castrista, ahora lo condicionan de tal manera que no acuse al chavismo. Entonces él dijo lo que después le dijo a la opinión pública, que lo tenía que mandar a Venezuela, que porque con Venezuela había tratado de extradición, y con Estados Unidos no. Y ahora la Cancillería manda una nota a Estados Unidos diciendo que sí hay tratado de extradición contra Andrés Arias. Bueno, estábamos en David Zuluaga. Siga, vuelva ahí, Vicky. La tercera pregunta sobre esas tres preguntas de las que hemos hablado. ¿Usted le cree a Santos cuando dice, me acabo de enterar del aporte de Odebrecht en 2010? ¿Le cree o no le cree? Ay, Vicky, lo que pasa es una cosa. Ahora me decía alguien de Norte de Santander, es que el país no puede seguir en el debate Santos-Uribe. Perdón, señor, es que aquí hay un problema muy grave. Es el problema de esta economía, es el problema de la FARC, el problema de la impunidad, el problema de las mentiras del gobierno, el problema de para dónde va Colombia. Entonces, si yo me pongo simplemente a responderte preguntas que tienen que ver con la personalidad de Santos, y abandonamos los problemas del país, No, pero no le los doy la vamos a oportunidad. abandonar, porque es que usted dice, yo le creo a Oscar Iván Zuluaga que él no sabía. El presidente Santos dijo, me acabo de enterar, no sabía. ¿Usted le cree? Vicky, hay una cosa, si yo fuera juez tendría estos indicios. ¿Cómo así que le dio 80.000 millones en contratos a Prieto? ¿Cómo así que se reunió con una persona? Esa persona le dio una plata para la campaña y no está registrada.
Si se reunió es porque Santos supo que la persona estaba dando la plata y él la recibió. ¿Cómo así? Entonces, si fuera yo juez y ese fuera mi caso, todos esos indicios me llevarían a desvirtuar la afirmación por la cual usted me pregunta. Y entonces supongamos que mañana la marcha es muy buena y la gente sale a marchar y tal, masivamente. ¿Qué buscan con esa marcha? ¿Solo que el presidente sepa que hay mucha gente que está inconforme con él o qué buscan? No, Vicky, mire, ¿Cuál es el fin? Este es un proceso. Ujú. Por ejemplo, cuando ganó el no, y yo tengo mucha crítica, mucha gente, es que para qué ir a marchar si Uribe entregó el plebiscito. Mentiras. Cuando nosotros tomamos la decisión de votar no, y aquí a esta cabina vine, y todos los argumentos, Santos nos dijo, claro, es que son guerreristas, no quieren la paz, y ahí mismo empiezan con el cuento, que Uribe paramilitar, que la guerra, que una cosa y la ¿Le da otra. piedra que lo llamen paramilitar? No, ¿O ya no. le resbala? No, ¿sabe qué tengo que hacer? Sí. Hace 2 días se murió una señora que votaba por mí y me apoyó mucho y me dio mucha tristeza y dije, muchos de mis votantes se han muerto y hay una nueva generación que les dice en la universidad, ese Uribe corrupto, ese Uribe paramilitar. No saben que era el país del 2002, ni saben los esfuerzos que se hizo para que el país avanzara en seguridad, en economía, en política social, etc. Entonces me toca todo ahora, entonces yo a los jóvenes me les anticipo. Les digo, veamos esto de paramilitar, veamos esto de corruptos, veamos esto de falsos positivos. ¿Pero qué etcétera. sentimiento le da que lo llamen paramilitar? Esto es, Vicky, lo que tengo que hacer hoy es, sé que el sentimiento que tengo es un deber pedagógico ante las nuevas generaciones de colombianos. Por eso, con ese mismo sentimiento pedagógico para las nuevas generaciones de colombianos, escribí esta semana lo que está en las redes, que se llama Mi Corrupción. Sí, yo permiso para marchar. Pero yo me salí del tema, ¿usted qué me había preguntado? Ya a mí también se me olvidó. No, mentira. No, le estaba preguntando cuál era el fin de la marcha, Sí. si definitivamente era muy masiva. ¿Qué era lo que ustedes perseguían? Si era irle a decir a Santos, mire, estamos aquí marchando contra usted, ¿o qué es? El general Rojas Pinilla se tuvo que retirar. Y lo de Santos no es menos grave, de pronto es más grave, si esto se mira a la luz de la historia. Hay un sentimiento de colombianos por muchos motivos que el gobierno se retire. Segundo, quiero recordar esto. Nosotros dijimos, si gana el no, no estamos contra la paz, sino por la modificación de los acuerdos. Cumplimos, Vicky. Fuimos humildemente a todos esos diálogos y el gobierno nos engañó. Yo llamé a pedir la cita al presidente de la República y después fui donde el Santo Padre. Y todo eso disgustó a muchas personas. Que miren la flojera, que cómo están haciendo esto, tal cosa. Pedimos un pacto nacional, unas reformas. El gobierno nos engañó. ¿Qué sigue después de esta marcha? Primero hay que buscar un cambio de gobierno el año entrante. Ya le conté una propuesta económica, le voy a contar hoy. Le conté la del Senado también. Sí. Menos número de congresistas. Lo hemos oído todos estos días. Y otra, una sola corte de magistrados veteranos. Hombre, Pero antes de que se me vaya por allá, usted dice que entonces Santos se tendría que ir si la marcha es muy masiva. No. Ahí vimos a su partido firmando. Usted no firmó esa carta. ¿Quién puede quedar autorizada para decir que la firma mía está y póngalo por mí? ¿Pero entonces, estoy equivocada o no sé qué pasó porque el senador Macías, que hoy está en el Huila, no la mandó sin mi firma, pero yo a 2 o 3 a sus compañeros. O sea, en última, usted lo que quiere es que Santos se vaya, que renuncie, ¿o qué? ¿Qué sigue, Vicky? A ver. Nosotros tenemos que estudiar cuáles son los temas del acuerdo con la FARC que vamos a trabajar por revocarlos y cuáles no. Usted me dice los desmovilizados. Nosotros estamos de acuerdo con tratar bien a esa base desmovilizada, darle todas las oportunidades. El desarme, sin trampas. Es que aquí se hablaba de 40.000 armas, después de 14.000. Que entregaron 140, ahora dicen que van a entregar una por cada desmovilizado. Y además tienen 7.000 milicianos. Yo he recibido informes de primera mano de personas que saben que la FARC ya le ha entregado armas al ELN y le ha entregado armas para que las guarden los milicianos. Ahí hay trampas. La justicia transicional. Yo creo que Colombia debe crear una corte y tener allí una sala de justicia transicional y revocar estos beneficios excesivos a la FARC
porque generan mal ejemplo. Tan mal ejemplo que mira la violencia en el país. ¿Sabe para dónde va esto? Esto va para más narcotráfico, más narcoterrorismo, más guerrilla y más paramilitares. El país hoy es extorsionado. Ya en muchas partes le dicen a las personas, usted verá, si no me paga extorsión lo mato a usted. O esta propiedad se la incendio. Y nosotros, dicen esos extorsionistas, somos los que vamos a cuidar este país. ¿Cómo le parece? ¿Para dónde va el país? Entonces, el tema, ¿qué sigue después de la marcha? Luchar. ¿Qué se apoya? ¿Qué se revoca? Seguramente tenemos que salir a las calles a luchar por conseguir firmas para muchas revocatorias y buscar un gran acuerdo nacional en los sectores que piensan distinto a lo que hoy gobierna en Colombia para elegir un buen presidente en el año 2014. Pero que Santos se quede en el 2018. En el 2018. ¿Se va a devolver? Que me voy a devolver. Quedé tan condicionado con ese recuerdo del debate tuyo que me contaron. No, pero le contaron mal. Lo tiene que ver, está en YouTube. Óigame, entre otras cosas, usted dice para el 2010, o sea que Santos termine. Yo sinceramente creo que en otro país del mundo habría tenido que renunciar. Y él debió cumplir su palabra. El año pasado me dijo que si perdía el plebiscito renunciaba. ¿Y usted cree que a Colombia le sirve que Santos renuncie? ¿Y que quedemos en un caos ahí medio loco y qué o qué? Reorientar esto, Vicky. ¿A usted le parece bien la manera como están manejando ese fast track? Eso es una dictadura, donde los ministros... eso es muy parecido, es peor que el viejo estado de sitio. En el viejo estado de sitio necesitaba que firmara el presidente, todos los ministros. Aquí basta con que firme la FARC y el presidente. Y una corte constitucional que le aprueba todo. Eso es una dictadura de la mayor gravedad. Ahí nos van llevando poco a poco a Venezuela, Vicky. Óigame, dijo... ¿Sabe qué me decía una madre de familia esta mañana? A ver. Mira qué tristeza. No veo más opción para mi hijo que ser del Cauca, que ser raspachín. ¿Y cómo nos mintió este Santos? Que no iba a haber pago y ahora tiene 1.200 pagándoles 1.800.000 pesos. ¿Viste el último reporte de desempleo? Claro. Cómo siguió creciendo. Y le quiero decir a los oyentes esto. Miren un detalle. Disminuyó la tasa de participación. Esto es, hay menos colombianos reclamando empleo, activos en el mercado de trabajo. Muchos se han cansado. Y sin embargo subió el desempleo. ¿Qué tal que hubiera más participación? Sería mucho más alto. La inversión la tienen paralizada. Vea, que le voy a contar una cosa que no he contado en público. Santos me invitó a mí en 2010 a la Casa de Nariño. 3 temas. Uno pues propuesto por él. Que le quiero consultar, que tengo que cambiar la terna fiscal. Presidente, no la cambie, hombre. Ya la cambiamos 2 veces. Usted sabe que están presionando eso para hacerle daño a la gente nuestra. Entonces, dijo, me dio 1000 razones. Le dije, no, presidente, haga lo que usted quiera. Usted es el presidente. Le dije, ¿le puedo hacer dos inquietudes antes de irme? Presidente, Colombia ya tiene ley de víctimas. Legislación de víctimas sencilla, funcional. Si usted va a sacar una mano así, tengo un compromiso político con el liberalismo. No iguale a las fuerzas militares con el terrorismo. Recuerde que lo hablábamos cuando usted era ministro y me dijo, ya cambié. Así, Vicky, no le miento. ¿Y sabe qué me contó a mí Oscar Iván Zuluaga? Porque además fui y lo entrevisté para el libro Enemigos, entonces, sobre esa confrontación suya con Juan Manuel Santos. Y él dijo que usted había salido de esa reunión y lo había llamado y le había dicho, lo voy a imitar. Sí. Preparémonos para el 2014. Eso fue verdad. No, pero me imita mejor David Zuluaga. Sí. Si usted viera cómo me imita David Zuluaga a mí dando una conferencia en Paisa English, tercer tema que le planteé a Santos ese día. Y presidente, déjeme proponerle un último tema. Digo, sí, presidente, no quite los estímulos de inversión. Este país lleva muy poquito tiempo en las pantallas de inversión. Si los quita, va a dar una señal de inestabilidad e inseguridad jurídica. Y, presidente, la política social tiene que estar atada a la inversión. Una política, y yo lo había dicho mucho a Chávez, le dije, no acabes con el sector privado, se te vuelve insostenible tu política social. ¿Sabe qué me dijo Santos? Ya no se necesitan. Y llevamos apenas un ratico con ellos. ¿Y ahí se desilusionó usted de Santos? ¿Ese día? Pues hombre, tantas cosas. Pero ese día se desilusionó usted de Santos. Convencido yo que los recursos del Estado hay que manejarlos con austeridad. Me desilusionó tanto ese platal que se gastaron en la Cumbre de las Américas. Me desilusionó tanto. Él pudo manejar la cosa con Chávez prudentemente. Pero es que yo tenía que frenar a Santos. Santos era el tigre que quería devorar a Chávez.
Hombre, cuando a los 4 o 5 días del gobierno, mi mejor amigo. Pero además él lo invitó a la posesión y también me contaron que usted no dejó que aterrizara el avión el día de la posesión. Sí, fue a decirme a mí, un asistente militar del presidente electo, que el presidente Chávez venía para la posesión. Y le dije, no, mientras yo sea presidente aquí no aterriza. Y si me respetan un poquito, esperen que sea a las 7 de la noche, que mi señora y yo nos montemos en un avión de Avianca de regreso a la casa nuestra en Río Negro. No lo dejé aterrizar. ¿Hoy qué siente usted por Santos? ¿Qué siente? Usted le No. tenía que tener aprecio cuando les dijo pues a mire. los colombianos que es que era el mejor candidato en el yo- 2010. Yo cultivo el amor, ¿Y lo quiere mucho o qué? no quiero, cultivo el amor y no le gasto tiempo al odio. ¿Eso Cuando qué quiere decir? Cuando uno le gasta tiempo al odio, le pasa lo que a la vaca en el pantano. Mientras más patalea, más se atolla. ¿Pero hoy qué siente por él? No, me siento preocupación por el país. ¿Y por Juan Manuel ¿Sabe Santos qué siente? ¿Qué pensé yo anoche? Dije, Santos va hoy a romper con Venezuela. Va a decir que va a aplicar la Carta Democrática. ¿Usted lo quiere más bravito? Y va a decir Juan Manuel Santos que a los golpistas de Venezuela hay que ponerlos presos. Y eso me va a obligar, y lo va a hacer con mucho gusto, a apoyarlo en esa decisión. Hombre, Vicky, quedé tan frustrado. Y que la canciller dice que el camino de Venezuela es el diálogo. En eso han estado, en el diálogo castrista, que es el diálogo cortina, el diálogo sofisma, distracción. ¿Para qué? Para poder hacer lo que Castro les dijo. Mientras ustedes disimulan dialogando, entretienen a esta gente con el diálogo, ustedes escalan la represión. Y ayer vino ese nuevo paso del golpe de Estado, que es el cierre del Parlamento. Juan Manuel Santos siempre quiso ser presidente de la República, pero usted lo nombró ministro de Defensa. Y ese día le dije que para que fuera presidente. ¿Cómo le parece? Por eso la culpa es suya, Yo voy a entonces. Los Uribes Que han lo que usted critica, la culpa es suya. los Uribe han terminado en manicomio, yo voy a terminar en bobicomio. ¿Por qué? ¿Cómo bobicomio? Ah, claro, pues, voy a hacer la excepción de los Uribe. No me van a mandar al manicomio, sino al bobicomio, por todo eso que usted recuerda. Oiga, hoy tenemos récord en nuestro Facebook Live. Quiero contarles a nuestros oyentes cuántos conectados por minuto tenemos, Esteban. 7.686 personas conectadas en este momento por minuto, Vicky, 186 veces compartida nuestra transmisión en Facebook Live y más de 5.716 reacciones. Tengo 11.374 comentarios, 1.246 veces compartida. Ya hay, ¿cómo es que se llama ese, el corazoncito? ¿El me gusta? Sí, tiene 5.700 y a esta hora tenemos 7.770 personas conectadas por minuto. Óigame, en estos días estuvo aquí... ¿Sabe qué habría querido yo de Santos? Ah, No que hubiera seguido exactamente nuestras políticas, que las hubiera mejorado. Como lo quiere uno de los hijos. Porque, por ejemplo, a mí los hijos me dicen, ay, pero tú no exiges esto y tú hiciste lo contrario, sos incongruente. No, hombre, es que uno quiere que los hijos sean mejores que uno. Pero yo habría querido para mi patria mm. que Santos hubiera mantenido unas políticas que iban sirviendo y que hubiera corregido mis errores. Hay gente Porque que cuando lo escucha hablar eso dice, no, entonces no quería que Santos tuviera vuelo propio, que no manejara su gobierno, él tenía derecho. Uribe, una palabra maluca, pero para expresar... tiene vividez de poder. Sí, y que tan Es metido, egoísta. y que egoísta, Tan y que metido. es el colmo, que porque no se fue a cuidar sus nietos, todo eso lo dicen. Claro, pero sabes, Vicky, lo que pasa es una cosa, es que nosotros simplemente le pedimos que le cumpliera al país con lo que él había propuesto. Y miren que están los tres, mira la seguridad. Ah, no, usted ya no tiene huevos, eso sí, no hay nada que hacer. Esos 3 huevitos cambiaron completamente. No, Excúsenme de la broma, pero eso se es lo- quedaron. eso era lo único que le exigíamos. Usted es que tan inquieta, porque usted me ha sacado rabias a mí. Hoy porque usted sabe que yo la he respetado Usted a mí mucho. me tiene a metros, pero no importa. No, aquí está Aquí a siempre. 50 centímetros. Usted sabe que en medio de las rabias que me ha sacado y todo, yo la aprecio mucho agradezco. y la he respetado enormemente. Pues se lo Una vez me agradezco. sacó para su libro, por ahí en una entrevista y me hizo dar rabia, porque usted no ha interesado y no, que la relación personal, que unos puestos de Santos, que Porque una le cosa y voy la a otra. confesar, yo creo que usted y Santos se odian. Vicky, yo no le gasto tiempo al odio. Pues Vicky. usted dice eso, pero yo creo que No, se no, no, odian. no. Mira, ¿sabes una cosa, Vicky? Porque se hablan tan feitos los dos, ¿Sabes que no me después de haberse ¿sabes que no me querido deja a mí? ¿Sabes que no me deja a mí odiar? Hombre, yo, por ejemplo, ayer me reuní
de muy temprano en la mañana hasta por la noche, con representantes de localidades de Bogotá. Y salí con una admiración por mis compatriotas bogotanos. Ahora que me tuvieron 5 semanas, una en la clínica y 4 en la casa, mi señora decía, Álvaro, pasa enfermo de noche, pero en el día haciendo política, allí en una oficina que tiene en la casa, pasa aliviado. Me reuní con delegaciones de 7 departamentos colombianos y de 80 municipios de Antioquia, todos tan inteligentes, tan buenos patriotas, tan preocupados por el país, que esas cosas los llenan a uno de motivación. ¿Usted cree que yo, en la interlocución con estos compatriotas y pensando en esta campaña que tenemos que hacer ahora, le voy a gastar tiempo al odio? El odio bloquea la imaginación, Vicky. Hay que pensar cómo se va a ayudar a resolver la salud, porque dicen, es la ley 100 de Uribe, del 93 que le ayudó bien, bastante a este país. Y van a dejar un déficit de 7 billones. Y se robaron a Caprecom y a Saludcop, por ahí me contó un médico de Popayán. No, el senador fulano. Sí. Me decía que si había una demora en una cuenta de Caprecom, que le dijera que él me la cobraba, que él la sacaba de allá. En eso hay que pensar, ¿cómo vamos a resolver ese problema? ¿Cómo vamos a lograr apoyar la base de la FARC y reversar toda esa impunidad a los cabecillas terroristas? Expresidente Álvaro Uribe, ¿está tomando goticas? Me parece que se tomó el frasco entero para venir acá. No sé. Y que si yo no tomara goticas a los 64 años largos, que voy a cumplir 65 este año, con todas, yo tomo goticas y rezo. Y no ¿A quién le reza? No va a creer que yo rezo por beato, sino porque vivo, ¿Pero a quién le porque reza? vivo sobregirado. ¿A quién le reza? No, hombre, le pido a la Virgen María, le pido al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y qué goticas está tomando? ¿Las del Salucía o ya no? No, sigo con lo del Salucía, no en goticas, sino en unas capsulitas chiquiticas, que me las traen por ahí de regalo. Ahorita usted está convaleciente de una cirugía que le hicieron. Por ejemplo, cuando se fue a la cirugía pensó, ¿qué tal que me muera? Pensó en la muerte, ¿usted piensa en eso? Yo soy muy temeroso para esas cosas, Vicky. ¿Sí? Y sí, claro. ¿Le tiene miedo a la muerte? Uno es oportunista, entonces uno empieza a rezar y a pensar en la familia, cosas, claro que sí. Yo tengo todos esos defectos humanos, pero no he sido corrupto. ¿Le da piedra que le digan corrupto? Yo creo que a usted... Creo que a usted le da mucha rabia, por ejemplo, ese tema, y también lo he visto siempre muy enérgico cuando le hablan de sus hijos. Eso le da piedra, ¿cierto? Sí, Vicky, claro. ¿Cuántos años tiene su hijo? El mayor va a cumplir 16 y el chiquito va a cumplir 5. Bueno, verá usted con el proceso de los hijos cómo sufre uno por ellos. Claro, Vicky. Sí, mira, algunas veces que me he disparado en el Twitter, que no lo debería haber hecho, ha incidido lo de los hijos. Claro que sí. O sea, a usted le tocan los hijos y a usted le berraca, como dice el país. Sí, o cuando, hombre, es que Santos salió a crear la hipótesis, la pérfida hipótesis de que mi señora, que Saludcom me lo haya robado yo porque mi señora era la dueña. Y alcanzó a salir eso un domingo en El Espectador. ¿Cómo no me va a dar rabia a mí? Semejante mentira. Todo eso para esconder lo que hicieron con los congresistas que les asignaron los contratos de Saludcom y con los que se robaron a Caprecom. Claro, vi que eso le da rabia a uno. Y me ha llevado a decir cosas que no debería haber dicho en el Twitter. ¿Qué cosa, por ejemplo, que usted se haya arrepentido y diga, uy, yo la embarré? No, tendríamos que revisar los 60. ¿Cuántos Twitter he escrito yo, Rubí? Teníamos que escribirlos a ver en cuáles se me ha ido la mano. Ahí queda toda la historia. ¿Se acuerda del video ese? Voy a meterle su twitterazo a Santos, ¿se acuerda? De la periodista venezolana. Seguramente. Usted cuando era presidente decía que usted no tomaba trago porque como que el trago no le sentaba muy bien y lo podía aconsejar mal. Ahora que es expresidente, claro que ya es senador, pero toma, ¿alguna vez volvió a tomarse una copa de vino o algo? Mire, cuando yo estaba joven, que me aplicaba 2 o 3 aguardientes, me volvía muy dicharachero y empezaba a recitar. Y a hablar paja, pero inofensiva. Entonces digo, por ahí, le tengo mucho miedo al trago, entre otras cosas, porque mi hermano, menor que yo, que murió, sí, tomó mucho aguardiente. Yo digo que se tomó la cuota mía. Y entonces digo yo, no, hombre, yo siempre quedé afectado por eso. Yo no tomo trago. Entonces le digo a los amigos que me ofrecen un trago. Le digo a los amigos, hombre, no me ofrezcan licor. Porque ahí sí le dan la razón a los críticos míos. Me les vuelvo guerrerista. Le tengo mucho miedo al licor. Pero no, ¿cuánto hace que no se toma un trago? Mucho rato, de pronto. Y es hasta bueno. A mí me sabe bueno un aguardiente.
¿Le gusta ese y aguardiente? tres me aguzan la memoria y empiezo a recordar poemas. Recítese uno, a ver, un pedacito. No largo, ¿no? A ver, un pedacito. Ay, Vicky. De esos que usted dice que le recita a doña Lina. Lo que pasa es que ella me está pidiendo que cambie el repertorio, porque lleva 38 años oyendo los mismos. Yo te quiero así, sencillamente, como el día al paisaje, como el agua a la rosa, que levanta su bufanía frente a la primavera floreciente. ¿Y no ha cambiado las gotitas de dolor? Ah, me gusta mucho. Cada que veo a Poncho Zuleta le digo, cantalas, Poncho. ¿Y cómo es que dice? Es un vallenato bellísimo, que lo cantan bellamente los hermanos Zuleta. Son gotitas de dolor al llorar por tu abandono. ¿No canta? No soy capaz de entonarme, me queda muy fea la entonación. Le sale paisa. Le sale como el inglés. Me sale, sí, sería un paisa cantante. Y afectaría a unos cantantes antioqueños que cantan muy bonito y muy entonados. Héctor Ochoa no solamente es compositor, sino que canta y muy bonito. Yo no oír la voz de Héctor Ochoa o la voz de los hermanos Zuleta. ¿Para qué necesita meter la voz de uno en eso? Que es de tarro, como la mía. ¿Sabe cuánta gente conectada a esta hora por minuto? 8.764 personas por minuto a esta hora en nuestro Facebook Live. Mire, entremos otra vez en materia. ¿Qué? ¿Usted a qué se va? ¿Para dónde va? Yo quiero tomar un vuelo a Medellín. ¿A qué horas tiene el vuelo? Tengo una reunión a las 5:30 de la tarde. Le para pido la marcha. Los últimos, sí, para que se iban a marchar con camisetas, me estaban preguntando. No, hay ahora. que llevar paraguas y capas. ¿Sí? Y que no le tengan miedo al aguacero, porque el aguacero grave es lo que le está pasando a Colombia con todos estos resultados del gobierno. Mire, me contaron esta semana seriamente, Sí. por esas normas tributarias que se ha inventado este gobierno, no solo los extranjeros están cancelando la ciudadanía, sino que hay muchos empresarios colombianos que han cancelado la ciudadanía por el problema tributario. Y muchas empresas que pudieron estar poniendo filiales aquí, poniendo nuevas plantas aquí, poniéndolas en el extranjero. ¿Cómo no le va a preocupar a uno Me eso? estaban escribiendo, por favor pregúntele que si usted va a marchar mañana con Pastrana, siendo que él fue el que le dejó el país del 2002. Mire, uno puede tener diferencias con el gobierno Pastrana y él las puede tener con el gobierno mío. Yo fui durante mucho tiempo un crítico solitario del Caguán. En algún momento me sentí solo. Yo recuerdo que mis dos hermanas estaban conmigo en aquel enero cuando Manuel Marulanda no le acudió a la cita al presidente Pastrana. Y ellas lloraron de solidaridad con el presidente Pastrana. Y yo les dije, siquiera no fue, porque esa foto le habría dado la vuelta al mundo y el presidente Pastrana habría aparecido como que tuviera un cogobierno con tiro fijo, con Manuel Marulanda. ¿Sabe qué? Pues el presidente Pastrana puede tener defectos y yo muchos más, pero el presidente Pastrana hizo lo que le prometió al país, no lo engañó. Es la diferencia con el actual gobierno. ¿Lo sorprendió que Diego Palacios dijera que se va a meter a la JEP? ¿Lo molestó? ¿Le preguntó a usted? ¿O cree que es una forma de salir del problema en que está? No, me lo había dicho y le voy a decir a usted lo que escribí hoy muy en la madrugada para un colega suyo, por aquí estaba, para Lucas Pombo, que me lo preguntó. Mire, Diego Palacio fue condenado injustamente. ¿Por qué digo injustamente? Imagínese que no le permitieron en el proceso contradecir las pruebas de Gis Medina. Ayer Gis Medina se autoincriminó. Pero entonces, pero no es uno muy bobo pues venir a decir yo soy culpable para irse a la cárcel. No tiene que decir eso, ya le voy a explicar por qué. Segundo, hay unas grabaciones que ustedes en los medios las conocen, sí, de anteriores magistrados de la Corte Suprema, que decían, no, es que este caso es un caso político contra Uribe. Hombre, en otro país del mundo estarían presos. Tercero, le negaron la segunda instancia, un derecho universal. Entonces, desde el ámbito de lo humano... ¿Usted lo entiende? Lo entiendo. Y otra cosa, a pesar de que yo estoy en total desacuerdo con la justicia del terrorismo. Pero está en desacuerdo con que él lo haga, digamos, lo entiende desde el humano, pero si usted fuera él no lo haría, ¿o qué? Seguramente, pero lo entiendo desde el humano y desde lo que ha pasado. Que hubiera las que le hubieran... Porque allá va a tener que ir a decir yo soy culpable. No. Okay. No, porque es que no, él no está en delitos atroces.
Esa es la gran diferencia. Y el doctor Leiva muy hábilmente les ha hecho ver eso. Basta que acepten que su delito hace parte del conflicto. Porque él es lo que me ha dicho a mí, Diego me lo ha repetido siempre. Ningún delito cometí, ningún delito tengo que ir a confesar. Eso me lo ha dicho. Entonces le dije, y te van a obligar a mí, no, porque con lo que me acusaron a mí no es delito atroz. Es que esto tiene esto que han creado tiene muchas trampas. Oiga, ¿visita a su hermano Santiago? Sí, claro, me quedé unos días sin visitarlo porque... ¿Cada cuánto lo visita? Ojalá lo pudiera visitar todas las semanas. Me quedé una semana sin visitarlo porque tenía siempre dificultades para montarme en un carro un rato y eso. ¿Ese es uno de sus dolores? En el alma. Ahí estamos trabajando porque vienen unas pruebas muy importantes. Pues ya se han pedido de quienes por vengarse de mí hicieron ese montaje contra él. Ya vamos terminando. Quiero preguntarle, para el 2018, ¿qué opina de Germán Vargas? No lo puedo dejar ir sin preguntarle por Germán Vargas. ¿Le gusta Germán Vargas? Usted un día me dijo que él no hacía parte de sus... algo como de sus trasnochos nocturnos, yo no me acuerdo, usted dijo eso. ¿Te lo dije a ti? Sí. Bueno, si te lo dije es verdad. En una entrevista. Me acabo de enterar que te lo dije. ¿Pero le molesta o no le molesta Germán? ¿Cuál es su opinión sobre Germán Vargas? A ver, Vicky. Porque siempre dicen que ustedes dos van a terminar unidos para el 2018. Ese es un tema, pero yo mirando ese reloj, eso es un tema largo. Hágale. ¿Me da un campito? Hágale, que bueno, yo, usted como dijo, dicen los muchachos, hágale que no viene carro. Muy bien, entonces, en estos días yo recibí 1.315 personas en mi casa. Ay, gocé oyéndolos. Todos los días admiro más a mis compatriotas. Gocé oyéndolos a pila. Y uno me dijo, hombre, si hubiéramos apoyado a Vargas Lleras en el 2010, habría ganado y le habría ido mejor a Colombia. Y eso me dejó pensativo. El otro dijo, no, yo no lo apoyo porque Vargas Lleras es un santos altanero. ¿Salto? ¿Cómo? Un santos altanero. Ah, un santos altanero. Y una alcaldesa dijo que ella fue a buscarlo para que le diera unas casitas. Y él le dijo, ¿usted con qué senador trabaja? Y ella le dijo, pues con el que me ayude. ¿Y usted de qué partido es? Ah, del Centro Democrático. Que la respuesta fue, dígale a Uribe que le dé las casas. Entonces siempre hay una resistencia en unos sectores. Que Vargas Lleras es ejecutivo, lo es, Vicky. Que la infraestructura quedó perfecta, no. Le han exagerado al país. Hay muchas vías importantes abandonadas. Dejaron simplemente abandonada la Ruta del Sol. Y esta mañana le decía yo a sus colegas de Nariño, ¿dónde está la segunda calzada Pasto-Chachagüí? ¿Por qué dejaron a mitad camino, apenas empezando, algo que había contratado el gobierno nuestro, que era la variante San Francisco-Mocoa? Por todo el país hay vías abandonadas y simplemente salieron a magnificar lo que hizo en infraestructura, reconociendo que Germán Vargas era un hombre trabajador. En las casas recibí diferentes conceptos. El exalcalde de Antioquia me dijo, a mí me fue bien, hice unas casas con él, yo aporté, quedaron buenas. Otros me dijeron, a mí me hicieron unas peceras, unos apartamentos de 48 pisos, de 48 metros, la gente queda como en una pecera, Colombia no debía hacer más de eso. El último tramo del doctor Vargas Lleras que me preocupa. Primero él dijo que estaba en desacuerdo con la justicia transicional, pero que iba a votar sí al plebiscito, a mí me desconcertó. Después se quedó callado, pero después se fue a hacer campaña por el sí a Barranquilla. Yo me reuní con el alcalde Alex Char el 1 de febrero y me dijo que 15 o 20 días antes del plebiscito él no ganaba la encuesta de Barranquilla y que eso con la participación de Vargas Lleras, los conciertos y el alcalde Char cambiaron esa votación. Y estos señores de Cambio Radical aprobaron la reforma tributaria y vienen aprobando todo lo de la FARC en el Congreso. Yo desde la casa vi que, por ejemplo, habían introducido una proposición para que el reincidente de la FARC perdiera los beneficios y se la dejaron quitar. Y después votaron la conciliación sin eso. Entonces yo empiezo a medir este tema objetivo. Y entonces el doctor Vargas Lleras recorriendo el país con Santos. La gente nuestra siempre quedó muy preocupada. Entonces la gente nuestra dice, no, en el Centro Democrático hay muy buenos precandidatos y en la coalición que hagamos hay muy buenos. En esa tarea estamos. Dicen algunos que saben de política
que la desgracia de Álvaro Uribe en política es no tener un clon de Álvaro Uribe. No, Vicky, porque saldrían los defectos. Todavía la biología digital no sería capaz de promover, de evitar los defectos. En últimas, ¿usted cree que Vargas sería un buen presidente o no? Esto es, si siguiera lo de Santos, como todo lo indica, porque... ¿Usted cree que es el candidato de Santos? Yo creo que sí, porque Santos bobo no es. Pero ¿y Humberto de la Calle? Santos debe ver que tiene más posibilidades con Vargas Lleras que con Humberto de la Calle. Y se va a quedar con Vargas el ganador. Lleras de pronto muestran una independencia simulada frente a la FARC, y con Humberto de la Calle no. Y Santos es un hombre muy vivo, muy audaz, yo le tengo temor a Santos. ¿Usted le tiene temor a Sí, Santos? claro, Vicky, claro. A ti te tengo temor del bueno, a él le tengo temor del malo. Bueno, Entonces, yo creo que Santos dirá que con Vargas Lleras tranquiliza a un grupo de empresarios, muestra independencia frente a la FARC. ¿Y qué le decimos nosotros a los electores? Los electores dicen hoy, Vargas Lleras ha aprobado todo lo de Santos. Nosotros lo que tenemos que hacer es sacar adelante nuestros candidatos y hacer una gran coalición y bregar a ganar en primera vuelta el año entrante. ¿Y usted cree que eso es posible? Claro, Vicky. ¿Y usted va a dejar gobernar a ese presidente si fuera uno del Centro Democrático? ¿Lo va a dejar tranquilo y ahí sí se va a ir con sus nietos? Ya estaré muy viejito y espero que sea un presidente coherente, consecuente, cariñoso con los colombianos, que hable con el pueblo colombiano sin pereza y que ponga esta economía a crecer y que lleve mano a mano a empresarios y a trabajadores. En menos impuestos, ustedes empresarios me invierten y me generan empleo. Y tomen esta alza de salarios para ustedes trabajadores. Y el grupo y los fondos de emprendimiento para los jóvenes colombianos, que hay un problema muy grave, que es el alto desempleo juvenil. No lo puedo dejar ir sin preguntarle por Petro. ¿Qué opina de Gustavo Petro para el 2018? A mí me impresionó, le quiero decir que yo lo he tenido aquí 2 veces y tiene muchos adeptos, por lo menos en el Facebook Live. La gente opina, sí, tiene mucha gente que lo controvierte, pero también arrastra mucha gente joven. ¿Qué piensa de Gustavo Petro si fuere el presidente para el 2018? Y las encuestas dicen que va muy bien. Yo no le voy a hablar de las encuestas, porque no soy analista de encuestas y eso puede tener varias interpretaciones. Uno no puede ser cabeza de un lote bien retrasado. Podría decir uno qué es lo que está pasando hoy. Tampoco le voy a hablar irrespetuosamente de la persona de Petro. Él siempre me ha tratado a mí con chismes. Por ejemplo, dice que los hijos míos son socios de William Vélez. Nada tiene que ver eso. Y cosas infames. No me voy a referir a eso, me voy a referir a esto. Contrató personal en exceso para entidades de la alcaldía de Bogotá. Derroche burocrático. Así no se maneja el país. Yo ayer le decía a los concejales nuestros que van a hacer con esta alza de tarifas de Peñalosa en el metro, en el Transmilenio de Bogotá. Llega el concejal Andrés y me dice, presidente, es que lo que había hecho Petro dejó este hueco tan grande en el Transmilenio de Bogotá. Veo las cifras de la empresa de acueducto, veo los carros para botados en la aduana o en patios en una parte de Colombia y en la otra. Entonces veo su hostilidad a una política de inversión privada. Cuando uno lo oye hablar de empresarios, habla de empresarios diciéndoles corruptos, etcétera. Así no se hace política social. Yo recuerdo que Chávez una vez me preguntó, Uribe, ¿cómo te parece mi política social? Le dije, presidente, yo no la conozco en detalle, digamos que buena. A mí me parece bueno lo de las misiones, presidente. Venezuela es un país muy rico y no puede tener pobre. ¿Le puedo decir algo, presidente? No afecte la inversión privada, que se le hace insostenible la política social. Y me dijo Chávez, Castro decía que América Latina necesita un socialismo con petróleo. Señaló a Venezuela y no te alcanza. Y Petro no me ha roto con eso, con esa doctrina Chávez. Mira el problema de Ecuador. Iba bien la economía por la platica del petróleo invertida por el gobierno. Llevan 2 años con una economía muy mal porque Correa le ha generado todo el pánico al sector privado. ¿Siguió usando los Crocs? Hoy lo veo de zapato Se elegante. me quedaron hoy, pero son muy cómodos. Lo que pasa es que tengo que conseguir unos que queden cerrados atrás para estos días fríos. Para estar en Bogotá. En Medellín también está haciendo mucho frío. En la casa mía ha hecho mucho frío, sí. Pues, expresidente, una buena conversación amplia. Sabe que a mí me gustaría mucho tener a Juan Manuel Santos aquí. También lo hemos invitado a través de su gente de prensa.
y yo quisiera tener una conversación con él así también, así como la hemos tenido hoy, amplia, sin ningún tema vedado. Yo vine con interés. De la marcha. Claro. ¿Usted qué dijo? Te voy a confesar, o sea esta es una presencia interesada. Claro, porque yo pregunto, oiga, ¿y cómo ve el rating de Vicky? No, eso está disparada, tal cosa, tal otra. Y, ay, ¿cómo no me voy a dejar invitar de ella? Te confieso que esta es una presencia interesada. Bueno, muy bien, me gusta que lo confieses. Para no mandártelo decir con alguien. Y una niña Diana Cabrera que me seca. Y me seca. Eso a mañana y tarde, que una chiva, que esto de Vicky, que aquello. Muchas gracias, Vicky, a ti. Hombre, a todos los oyentes yo les digo esto. Hay unos colombianos que están en desacuerdo conmigo, una cosa a la otra. Tengan la certeza que yo he cometido errores, pero no he sido corrupto. ¿Y qué le dice a Juan Manuel Santos horas antes de la marcha? Le digo a mis compatriotas, el dilema es Venezuela o nuestra democracia. Háblele a Santos. ¿Qué le dice a Santos antes de la marcha? No, Vicky, cuando yo le hablé por allá en el 2010, en el 2011, en el 2012. O sea que usted ya no le habla. Cuando yo estaba jovencito, le rogaba mucho a las mujeres y me hacían llorar. Cuando tuve los primeros concejales de Medellín, me los quitaban porque les daban puestos para otra coalición y yo no tenía ni nada. Y hoy digo, ay, yo creo que yo a esos concejales no los volvería a rogar. Ya estoy muy viejo. Ahora hay que hablar es con otras personas que son interlocutores constructivos. Oiga, esos que dicen que usted dice que va a ser la fórmula vicepresidencial de Iván Duque, ¿eso es paja o qué? Vicky, jurídicamente unos dicen que se podría, otros que no. Yo digo, hombre, muchas veces los abogados que venimos de los sofistas griegos, un día tenemos una tesis, unos argumentos para una tesis y al otro día para la contraria. Entonces, si se pudiera jurídicamente, ¿lo haría? No, pero le voy a decir jurídicamente que puede aparecer, puede decir, en principio no tiene inhabilidad, pero como el presidente, el vicepresidente tiene que estar listo para ser presidente en algún momento, es virtual presidente, es un presidente potencial, hay que exigirle los mismos requisitos, se vuelve un pleito. Y enseguida utilizan eso como cortina de humo. Claro, el debate nacional se vuelve, es que Uribe lo que quiere ser es vicepresidente, porque él lo que quiere es el poder, y se acaba el debate nacional. Entonces empieza uno a hablar de la salud, de la educación, de la quiebra del país, de la extorsión, de los disidentes de la FARC, de las armas, de la impunidad, y no vuelven a hablar de eso. No vuelven a hablar de eso, sino que concentran todo en ese debate y nos haría daño. ¿Usted se equivocó en quererse reelegir por segunda vez? ¿Y por primera vez? ¿O no? Vicky, la verdad es esta. Primero hay que recordarle a los colombianos que a mí me reeligieron en primera vuelta sin una sola objeción a los gastos de mi campaña, etcétera, etcétera. Saqué, creo que alrededor del 62% de los votos en primera vuelta. La segunda reelección, Vicky, ¿sabe qué me faltó? Yo lo he hecho a usted. Me faltó haberle dicho a esos patriotas como Luis Guillermo Giraldo, doña Cecilia Paz de Mosquera y otros, hombre, no hagan ese referendo. El día que la Corte Suprema, la Corte Constitucional dijo que era ilegal esa ley por razones políticas, yo estaba en Barranquilla. Lo que único, no discutí la sentencia, dije, la acojo, la respeto y la observo. Le pido a los colombianos que reelijan estas políticas y las mejoren, que van bien. La política de seguridad, la política de inversión, la política social. ¿Sabes, Vicky? Para lo que se llamaría el sentimiento retroactivo, yo estaría feliz si Colombia fuera bien. Lo que me preocupa es que el país que yo dejé no estaba perfecto, pero iba mejorando. El país de hoy ha retrocedido mucho. Ya no se puede usted reelegir ningún expresidente, pero si esto se pudiera hacer, ¿usted lo haría? Yo no, Vicky. ¿Nunca más? No. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir de corazón. Tengo un momento de la vida que mi contribución al presente y al futuro de Colombia es promover líderes. ¿Usted sabe cuántos ministros tuve yo de menos de 35 años pensando que fueran grandes líderes? 7. Y no le hablo de los ministros. Arias, Fernández, el que lo sucedió. Claudia Jiménez Jaramillo en la Junta de Empresas Públicas de Medellín, María Consuelo Araujo, hoy trabajando con Peñalosa, Luis Guillermo Plata de Bogotá, la niña Paula Moreno, de mis compatriotas afrodescendientes, y el canciller Jaime Urbuer Merizalde, hombre inteligentísimo. Y en todos ellos buscaba yo grandes líderes políticos del país,
futuros candidatos a la presidencia, amén de muchos que fueron viceministros y estuvieron en otras entidades. Yo quiero insistir en eso. Ayudemos a que muchos construyan su liderazgo. ¿Ya Daniel García le contó toda la verdad a usted o no? Y que yo tuve una conversación con Daniel García que le he contado en los medios. Después de lo que ya ha contado, ¿no le ha contado nada más? O más, lo hubiera contado. Uh-huh. Tengo que tener mucho cuidado de decirle al país enteramente la verdad. Y a él le escribí un correo, le dije, va primero a la fiscalía, porque si usted tiene algo distinto de lo que a mí me contó y me lo cuenta a mí, yo se lo digo al país. Y la pregunta final, ¿cómo le dicen los nietos? Bueno, me dicen Papa Uribe. Papa Uribe. Y hay uno, el mayorcito, me toma el pelo, me Sí. toma el pelo. Y antier casi que lloro porque yo los llamo y la chiquita tiene 2 años, el menor no va a cumplir 2 años, se llama, es que son muy innovativos para los nombres. ¿Cómo se llama? El hijo del mayor se llama como su hermano Jerónimo Uh-huh. y el hijo del menor se llama como su hermano Tomás. Entonces yo brego a llamarlos y utilizo el ¿cómo se llama? El El FaceTime. FaceTime Sí. para poderlos ver y eso, que no se olviden del abuelo. Y antenoche me conmoví mucho porque se cortó la comunicación. Y la niña, que la quiero amar no poder, que se llama Leticia María, que lloró porque se le había cortado la conversación conmigo. Ahí lo estoy inventando mañana por la tarde un paseíto. ¿Y los lleva a caballo? Les enseño, poco a poco. ¿Y si usted siguió con el tinto y el caballo y la vaina? Todavía la mano no me tiembla tanto. Todavía la mano está firme y no me derrama el café. Pero ahora no puedo montar a caballo, tengo que cuidarme Problemas, unos días. claro. Vicky, muchas gracias a usted. Le agradecemos por haber aceptado la invitación. A usted, muy amable. Muchas Mañana lo gracias. vemos marchar. Muchas gracias, Vicky. Y a sus compañeros aquí. ¿Sabe una a los cosa? oyentes. Yo en este tema de la marcha, y se lo digo porque hay unos malintencionados que empiezan a pensar, no, es que ella está promoviendo la marcha. No, a mí me gustaría una marcha que fuera promovida. ¿Se acuerda la de ese 4 de febrero? Que eran estudiantes, que no eran políticos. A mí lo que no me gusta es que haya políticos metidos ahí, porque yo creo que gente inconforme hay mucha. Sí, claro. Pero algunos se frenan porque piensan, ay, hay unos políticos metidos. No, Vicky, pero mira, hay unas razones de mucho peso. Y ahí hay familias, y hay personas religiosas, hay laicos católicos, están las iglesias cristianas, están colombianos muy ofendidos en las regiones por los impuestos, por la violencia, por la extorsión. Muchas personas ofendidas por lo que ha sido el gobierno Santos frente a Venezuela. Eduardo Santos Montejo, presidente en 1942, tío abuelo del actual presidente, recibía a personas que llegaban aquí huyendo de dictaduras y combatía las dictaduras. Me dio tanta tristeza oír anoche que para Juan Manuel Santos ese no es tema. Y que la canciller solamente dice el diálogo en Venezuela, que es aquella cosa de la cual se ha aprovechado Maduro. Los que son independientes. ¿Sabes qué pasó también? Ah. Porque usted aquí vi que tú das aquí oportunidades. Me dio tanta tristeza hoy que una emisora tan importante en Colombia como Emisoras Olímpicas canceló las cuñas de invitación a la marcha. ¿Y por qué? Increíble, increíble, Vicky. ¿Para dónde va el país? Puede ser que no sea por miedo a Santos o por orden de sus jefes políticos. Oiga, y los independientes en la política a veces dicen, Uribe y Santos son la misma cosa. Qué diferencia, ¿no? Porque no comparan la seguridad del uno y la del otro. Lo que pasó en el narcotráfico en lo mío y ahora, lo que yo hice con los paramilitares y lo que Santos hace con la FARC, cómo iba la inversión y cómo va hoy, qué estaba pasando en materia de crecimiento de programas sociales y cómo han decrecido, etcétera, etcétera. Yo saqué esta mañana en Twitter una cifrita, lo que pasó con algunos delitos entre 2010 y 2016, robo de vehículos, motos, atracos, una cosa y la otra. Es espantoso lo que ha pasado, cuando muchos colombianos hoy se niegan a denunciar. A mí en enero del año pasado me visitaron muchos colombianos de la costa Caribe. Me siento por épocas en la finca, yo soy mayordomo de la finca. Y Hoy es mayordomo. Sí, y llegan a las 5 de la mañana y ya no les puedo dar café hasta las 6, porque la señora del ubérrimo, Silvia, es de la edad mía, y dice que ella ya no madruga tanto. Entonces digo, la cafetera no la prendemos hasta las 6. Y entonces, el año pasado me contaban todas las extorsiones, ahora han ido algunos a decirle, no le volvieron a contar extorsiones porque usted las denuncia, pero están crecidas y el que no la pague lo matan. Oiga, nos cogió la tarde y aquí me están ¿Cómo le diciendo, parece? usted pregúntele ¿Qué? de dónde saca la plata para la publicidad de la marcha.
estén seguros que no es de plata deshonesta, gente que le ha ayudado, ni gente que me acabo de enterar. Voy a preguntarle a Novia Estela, la directora del partido, y a Claudia Bustamante y a los que manejan la marcha en Cartagena y en Barranquilla, hacen esfuerzos. Hay que la vean. Es que lo del plebiscito. Los grupos usted no se quiere ir, es que no se quiere ir. Los grupos del plebiscito declararon gastos por 12.000 millones de pesos. Sí. Sin lo que aportó el gobierno, los nuestros, por 2.000 millones. Y mire ese problema después. Ese problema después. Usted sabe que hombre, mientras en un canal muy importante de televisión, en un periodo, hubo 113 cuñas por el sí, hubo 13 por el no. Y mira cómo respondieron los colombianos. Esta marcha es más de convicciones, de corazón, de amor a la patria que de plata. Y necesitaron, por ejemplo, los compañeros de Barranquilla, llevan 3 días sacando un aviso en la primera página del Heraldo. Compañeros de Montería y Cartagena, ahí me dijeron que habían pagado unas cuñas en emisora olímpica y que se las quitaron. Bueno, lo dejo ir porque lo va a dejar el vuelo. Muchas gracias, Vicky. Le agradezco por haber venido y le repito que también me gustaría tener a Santos acá para tener esta conversación así amable. La gente cree que vamos a tener una entrevista convulsionada y terrible. No, me gustaría sentarlo aquí también y conversar. Y lo que pasa es que yo ya no me pongo bravo, sino en Furibe. No, esas gotas suyas son fantásticas. No, Vicky, mire, yo me he tenido que amarrar la piedra en todos estos procesos. Sí. Claro. Pero a usted le cuesta trabajo. No, me cuesta trabajo, es la gracia. Cosas de la vida que no cuesten trabajo, eso no es gracia. A mí me cuesta trabajo amarrar. Un sacrificio. Sacrificio no, pero me cuesta trabajo amarrarme la piedra, pero me la mantengo amarrada. Por favor, continúe claro así. Que ¿Qué tal que no la amarran? Una tía mía, mi segunda mamá, porque yo viví donde una tía que se me murió hace 2 semanas. Sí. Una gran interlocutora. Yo la llamaba todos los domingos. Lo que pasa es que mis padres y mi familia vivíamos en una finca en el suroeste de Antioquia. Mi hermano Jaime y yo íbamos a caballo a la escuela. Entonces mi mamá dijo, hay que mandar a Álvaro a estudiar a Medellín. Sí. Y me mandaron donde mi tía Ángela. Se me murió la semana pasada. Yo hablaba con ella todos los domingos. Gran interlocutora, gran, culta, informada. Hablaba un español bellísimo, pausado, y me dijo, te he oído decir que tienes amarrada la piedra, pero no la botes, que de pronto se necesita. Gracias, Vicky. Oiga, venga, le digo, ya que habló de sus papás, ¿cómo lo criaron a usted? Igual que usted, yo recuerdo aquella imagen de una posesión, que usted quítese la mano del bolsillo a tomar, si mal no estoy. Hombre, ¿Cómo lo criaron? ¿Le daban fuete o no? Sí, pero yo no le pegué a los hijos, sino creo que una vez, y me arrepentí. Cuando mi generación estaba niña, eso se acostumbraba. Después la ciencia, todo el desarrollo de los barrios de familia acabó con eso. ¿Y a usted le daban fuete? Sí. ¿Y con qué le pegaban? Mi papá, o con la palmada, o con ¿La correa? Con la correa, sí, claro. Y ya después, no. Y la verdad es que, ¿sabes? Sí, que esto es muy admirado, los muchachos de hoy, lo pedagógico que son con los hijos. Yo admiro mucho la manera como se entienden, mis hijos y sus hijos. ¿Usted les dijo a sus hijos chiquitos, te amo, por ejemplo? Les digo, y creo que chiquito era ¿Ahora? Otra época que no les decía. ¿Y ahora usted le dice, digo, te amo, hijo, o qué? Te quiero mucho, hijo. Sí les digo y lo siento. Y a esos nietecitos los digo con toda la potencia que los quiero mucho. Aquí he tenido pues a mucha gente y muchos políticos reconocen que en su época juvenil probaron la marihuana, probaron cosas. ¿Usted la probó? Me quedé sin esos gusticos. ¿Y por qué no la probó? Porque además mis compañeros de parranda y eso tomaban aguardiente, pero no se usaba marihuana ni drogas. Ah, ¿y nunca le ofrecieron? Nunca me ofrecieron. ¿No le tocó esa...? No, siquiera. Y no quisiera para mis hijos, ni para mis nietos, ni para las nuevas generaciones de colombianos. Mañana la marcha es gobierno. Bueno, váyase, Mire, por favor. 188.000 hectáreas de coca. Y esta drogadicción. Ahora sí me le voy porque ese avión no me espera. Sí, a mí además Santo aquí... no me presta el del. Bueno, expresidente, gracias. A ustedes 1000 gracias. Volvemos en unos minutitos después de la pausa. Tenemos más. Vamos hasta las 3 aquí en la W. Hoy récord en visualizaciones activas, sí. 9.000, Vicky. Llegamos a 9.000 visualizaciones activas en y nuestra quien no la haya visto o no la haya seguido va a quedar fija en nuestra página de Facebook. www.facebook.com/wradioco. Ahí encontrarán el video.